La Biblia revelada en forma esotérica y trascendental. En este video les presentaré el análisis hermenéutico y más específicamente esotérico de los versículos 2 Timoteo 2:3 y 2:4, contenidos en la segunda carta a Timoteo, cuya autoría es atribuida a Pablo de Tarso o San Pablo, y que dicen lo siguiente: soporta los sufrimientos como un buen soldado de Jesucristo. Timoteo 2:3. Luego, nadie que entra a formar parte del ejército se enreda en los asuntos civiles, si quiere tener contento al que lo hizo entrar al ejército. Esto es Timoteo 2:4. La fuente bíblica donde estoy tomando dichos versículos es la Biblia de América, editorial Verbo Divino. Soportar los sufrimientos como un buen soldado de Jesucristo. Eso nos dice Timoteo 2:3. De acuerdo con la filosofía perenne, que es la base fundamental del conocimiento esotérico, el fenómeno del sufrimiento en gran medida tiene su origen en los dos elementos que componen nuestra psique o nuestra alma. El primero de ellos es nuestra voluntad obstinada con el logro de nuestros objetivos materiales personales y con los deleites, apegos, deseos y pasiones. Y el segundo es nuestra mente de deseos calculadora, especuladora, al servicio de nuestro yo inferior o yo egocentrista. La voluntad y el entendimiento son facultades de orden espiritual, ya que, entre otras cosas, nos brindan de forma intuitiva la certeza de la existencia de Dios. Ambas son de naturaleza binaria, lo cual significa que una parte de ellas es lo que va a lo cual significa que una parte de ellas es virtuosa y la otra es defectuosa o viciosa. Las magnitudes de cada una de ellas es lo que va a determinar que nuestra voluntad permanezca principalmente en el modo de voluntad clarificada espiritual, modo virtuoso, o bien en el modo de voluntad obstinada con los deleites, apegos, deseos y pasiones, el modo defectuoso o vicioso. Y de igual forma, lo que va a determinar que nuestro entendimiento permanezca principalmente en el modo de mente pura, inegoísta, ascética, abnegada y resiliente, es el modo virtuoso, o bien en el modo de mente concreta y de deseos, mente egoísta, calculadora, especuladora, que trabaja exclusivamente al servicio del yo inferior y que indiscutiblemente constituye el modo virtuoso. Innegablemente, el ideal es que nuestra voluntad y nuestra mente o entendimiento permanezcan siempre en el modo virtuoso, es decir, en un proceso constante del desarrollo de la santidad, y muy poco tiempo o ninguno en el modo vicioso o defectuoso. ¿Cuáles son las condiciones que debemos cumplir para tener certeza en cuanto a que en un momento dado nos encontramos en el modo virtuoso? La condición fundamental es la ejecución óptima, sistemática, suprema, abnegada y como un culto a Dios de la ley eterna y de los valores espirituales, tales como la contemplación mística, la abnegación, la resiliencia y el emprendimiento espirituales. En cuanto a este último, el emprendimiento espiritual, el mismo abarca los siguientes tres aspectos. Primero, las obras que equivalen a la caridad. La caridad es la expresión más pura del amor hacia nuestros seres amados y congéneres. Segundo, la devoción, que debe manifestarse en el nivel de consagración con el que realizamos nuestros ejercicios espirituales, nuestras oraciones, nuestra meditación. Y tercero, es el conocimiento, que se refiere al estudio profundo e ilimitado y a la práctica permanente de la ética universal, la cual abarca, por supuesto, los valores y fundamentos del cristianismo y de la filosofía perenne. En esto del tema de la voluntad y el entendimiento, que deben permanecer idealmente en el modo virtuoso, tenemos a Jesús
siempre como ejemplo de muchas cosas, y en este caso es un ejemplo perfecto del cumplimiento de la ley eterna y los valores espirituales. Su voluntad y su entendimiento de manera innata e iluminada fueron totalmente virtuosos, y por eso siempre mostró un dominio total sobre su personalidad egoísta, si es que la tenía, lo cual era necesario en un hombre que predicaba el amor, el perdón, la humildad y la compasión. Por supuesto que su capacidad de hacer milagros le dotó de una investidura sobrehumana oportuna para tener la credibilidad ante sus seguidores. Luego, la ley eterna que mencioné anteriormente nos manda amar las cosas ordenadamente conforme su grado de perfeccionamiento espiritual y no preferir lo material a lo espiritual, ni lo efímero a lo eterno, ni lo cómodo y placentero a lo virtuoso. Ley eterna, universal, atemporal, válida, ayer, hoy y siempre, en cualquier civilización, en cualquier cultura. Luego existen tres tipos de sufrimiento: sentimental, emocional y físico. Los dos primeros son provocados por nuestros apegos. Cuando existe el peligro de perder un bien material y o personal, o cuando su pérdida total o parcial se ha consumado. También cuando nuestra vanidad y nuestro ego son desafiados o provocados. Mientras tanto, el dolor físico es provocado por las enfermedades y los accidentes de todo tipo, por actos de violencia, etc. Luego, el mismo dolor físico podría ser provocado, pero indirectamente, por dichos apegos. Un ejemplo, estoy conduciendo automóvil de forma temeraria porque soy prepotente y soy presumido, prepotente, me falta muchísimo de la humildad, me considero un excelente conductor y eso, la alta velocidad a la que yo estoy conduciendo provoca un accidente. Aquí es donde indirectamente mis apegos han provocado un dolor de tipo físico a mí y lo peor a otras personas inocentes. Los apegos de nuestro yo egocentrista son los siguientes. Con nuestro yo inferior o personalidad egoísta y con el yo inferior de nuestros seres amados y congéneres, con los deseos y las pasiones, con los bienes materiales personales, con los problemas y las preocupaciones y con la vanidad. Si no tuviéramos apegos, no experimentaríamos el dolor de tipo emocional y sentimental. Pero es imposible vivir sin apegos. Uno de los ideales de la filosofía perenne y de la doctrina cristiana es alcanzar un gran dominio sobre nuestros apegos. Así lo ha establecido, por ejemplo, a nivel de Evangelios, Marcos 14:19. Los invito a examinar ese versículo para que vean que el esoterismo, porque todo esto, repito, y al igual que el primer video, es un análisis utilizando el conocimiento esotérico de la filosofía perenne y está impregnado en todos los evangelios y en gran parte del Antiguo Testamento. Entonces, dijimos que si lográramos un gran dominio sobre nuestros apegos, sobre la avidez, sobre nuestra personalidad, nos permitiría obtener una voluntad y entendimiento extraordinariamente grandes, en virtud o en santidad. Una voluntad y un entendimiento amplios, muy anchos, robustos, en virtud o en santidad, y muy pequeños en vicio o defecto, lo cual nos brindaría en última instancia un alto grado de autorrealización espiritual. En los 4 evangelios del Nuevo Testamento, Jesucristo es presentado como un ser con un enorme dominio sobre sí mismo y en consecuencia como un ser sin apegos.
Su máxima autorrealización espiritual fue el sacrificio hasta la muerte por amor a su padre y a sus congéneres. Hemos hablado de la filosofía perenne, pero no hemos entrado en detalle, o por lo menos no hemos analizado qué es ella para tener una definición básica, un concepto básico. La filosofía perenne es un catálogo que reúne y articula en un imponente discurso de sabiduría y de ética universal una gran cantidad de enseñanzas, prácticas, experiencias y doctrinas ancestrales determinantes para lograr la expansión de la conciencia, el desenvolvimiento espiritual, el conocimiento unitivo de la realidad noumenal divina y la contemplación mística, elementos que indudablemente configuran y en gran medida el propósito primordial de nuestra existencia. Si hablamos del sentido de la vida, podríamos considerar a la filosofía perenne como la historia de la sabiduría universal. La filosofía perenne contiene en su núcleo un poderoso conjunto de valores espirituales, universales y perennes, totalmente armoniosos con los valores cristianos, que es lo que hemos tratado de demostrar. Más allá de todas las interpretaciones literales o figuradas que se le han dado a los evangelios a lo largo de la historia, es algo elemental, lógico y natural que los cristianos deberían sentir una gran atracción en parecerse, aunque fuera un poco, y en lo que respecta a santidad o autodominio, a Jesucristo, ya que es el gran líder espiritual. Así debería ser. ¿Cuáles son los rasgos más distintivos de Jesucristo al enfrentarse a la adversidad, la abnegación y la resiliencia? La abnegación, entendida en el contexto de la filosofía perenne y cuya definición es la siguiente: es la renuncia o el sacrificio de nuestra voluntad obstinada y de los deleites, apegos, deseos y pasiones en función de servir eficientemente a Dios y al prójimo. Y servir eficientemente significa actuar con base en nuestro yo espiritual o yo superior, y nunca jamás con base en nuestro yo inferior, nuestro yo egocentrista. Aquí ya hemos dado con la clave de lo que representa ser un buen soldado de Jesucristo. La abnegación es una resignación pero proactiva, es decir, una resignación en la que el sometimiento a unas circunstancias específicas en un determinado momento no es el fin en sí mismo, sino el logro de la contemplación mística y de la autorrealización espiritual a través de la resignación meditada y practicada como ejercicio de santificación, tal y como lo hace Jesucristo cuando es sometido al sufrimiento de la crucifixión. Dicho ejercicio de santificación debe estar inspirado por nuestra vocación de servicio y adoración a Dios. Tal como lo ha dicho muy acertadamente Leonard Ravenhill, destacado evangelista pentecostal y ministro cristiano británico: el propósito de Dios para nosotros no es la felicidad, sino la santidad. Las iglesias cristianas en alguna medida se han desviado muchísimo y no cumplen con este propósito de inspirar en el practicante la práctica espiritual que lo lleva a la santidad. Se ha inclinado mucho por pregonar la obtención de felicidad a través de la fe, lo cual es un despropósito total, absoluto, e inclusive manipulador. La esencia de tu misión como soldado de Jesucristo es el sometimiento amoroso, alegre, entusiasta e incondicional a los designios de la voluntad de Dios, como consecuencia de la abnegación y de la resiliencia espiritual, es decir, como consecuencia de la aniquilación de tu ensimismado yo.
aquí estamos en el ámbito totalmente esotérico para interpretar en, en toda su profundidad las enseñanzas de los evangelios y en general de todos los libros de la Biblia. Dicho sometimiento constituye el deber máximo y supremo y el que te brinda la libertad absoluta. La libertad absoluta porque ya no estás condicionado a ningún apego material personal. Únicamente por medio de la abnegación y de la resiliencia espiritual seremos capaces de contemplar, amar y unirnos a la inmanente y trascendente voluntad divina. Estar unido a Dios significa que nuestra voluntad está llena de Dios, de nuestro divino y eterno yo inegoísta, y a la vez, simultáneamente, vacía de nuestra personalidad egoísta, de la avidez, de nuestro ensimismado yo, de tal forma que estamos mucho menos expuestos a sufrir a causa de los apegos materiales personales. Nuestra psique, nuestra alma, donde está la voluntad y el entendimiento, es un ámbito que está en capacidad de llenarse del ser absoluto. Es un concepto ontológico que en posteriores videos voy a explicar. Está lleno de Dios, del ser absoluto, del ser, con mayúsculas. Dios nos ha dado a nosotros la posibilidad de ser, en minúsculas. Nuestra psique puede estar llena de Dios, del ser absoluto, del ser, o puede estar llena de la avidez de nuestra personalidad egoísta. Depende de cada persona, según sus posibilidades, según su conocimiento de todo esto, de sus convicciones, de sus características personales. En la medida en que nuestra psique esté llena del ser, de Dios, estaremos menos propensos a sufrir por los apegos. A mayor desapego, menor sufrimiento. Eso es un principio también clásico del budismo. Lo importante es cómo llenarnos del ser, de Dios, cómo hacerlo y tener plena conciencia de que requiere un trabajo muy sacrificado, requiere dedicar la vida a esto. Y en alguna medida sacrificar, por supuesto, nuestras ambiciones y nuestros anhelos de orden material espiritual. La estrategia del buen soldado de Jesucristo en realidad no va dirigida a soportar heroicamente los males, dolores y sufrimientos, sino a aprovecharse de ellos, y con el mismo rigor de la disciplina militar, a través de la abnegación y de la resiliencia espiritual. Por eso es que en el versículo se utiliza el término soldado. Soldado nos lleva al ámbito de lo militar. Y lo militar se caracteriza por la disciplina férrea, total, absoluta. Cuando hablamos de ser cristianos, de crecer como cristianos, de incrementar nuestro desenvolvimiento espiritual, estamos hablando de que requerimos de un trabajo muy disciplinado para hacerlo. Porque requiere mucho sacrificio, requiere mucha convicción. Y así como el soldado cumple las órdenes sin presentar ningún reclamo, en materia de desenvolvimiento espiritual es lo mismo. Pero tenemos que tener claro cuál es la forma de lograrlo y por qué lo estamos haciendo. En cuanto al segundo versículo, 2 Timoteo 2:4, al decir que el soldado no debe enredarse en asuntos civiles,
está haciendo una prevención al cristiano en cuanto a mantener siempre su ser lleno de Dios y vacío de su personalidad egoísta o de la avidez, para evitar que los problemas, las preocupaciones, los deseos y las pasiones lo conquisten y lo saquen de su vocación de servicio y adoración a Dios a través de la abnegación y de la resiliencia espiritual, o bien a través del recogimiento. Tenemos que emprender nuestro trabajo espiritual con disciplina, de forma metódica, sistemática, apasionada, de forma tenaz, en una forma disciplinada, insisto, tal como la disciplina militar. Solo de esa forma podemos realmente llenar nuestra psique de Dios, del ser, y de esa forma estar menos expuestos a los males, a los dolores y a los sufrimientos.